Estimados oyentes, ¿cómo están? Buenas tardes. Nuevamente en nuestro programa Musicalmente, hoy martes 10 de noviembre, en una coyuntura difícil para nuestro país, en una crisis que creo nos compete a todos y que genera incertidumbre, por lo menos incertidumbre. Es interesante que en esta oportunidad que nos reunimos, ¿no?, estemos justo instalados en esta situación, porque si recuerdan ustedes, la semana pasada habíamos tocado el tema de por qué en estas épocas las depresiones son más difíciles de tratar y responden menos al tratamiento, ¿no? Y habíamos conversado de que la depresión tiene una característica diferente a otras enfermedades del área de la salud mental. Y esa característica es que la depresión es un trastorno que depende de la genética solamente en un 30-35%. Les había comentado que el 65% de la causalidad de los cuadros depresivos más bien tienen un contenido ambiental, tienen un contenido relacionado a la vivencia del individuo, al contexto en el cual se desarrolla, a cómo ha vivido y está viviendo, y cómo maneja las situaciones de estrés, las situaciones de peligro, las situaciones de evaluación, la felicidad, los buenos momentos y el vínculo con las personas. Y entonces, si esto es correcto, podemos entender que el factor ambiental va a ser fundamental para nosotros, ¿no? Y en esa medida, probablemente el componente más importante, les había comentado, del factor ambiental es la capacidad que tenemos nosotros los seres humanos de podernos contactar con los otros. Nosotros somos una especie, se los he dicho reiteradamente, que para podernos desarrollar psicológica, emocional y cognitivamente de forma adecuada, necesitamos compartir con el otro. Necesitamos estar con el otro. Necesitamos reconocer al otro y que ese otro nos reconozca a nosotros. Y eso significa que nos tengamos respeto mutuo. Eso significa que nos tengamos consideración mutua. Eso significa que nuestros intereses personales, que son importantes, sean lo suficientemente plásticos para poderse extender al requerimiento y las necesidades de los demás. Porque no es verdad que si yo resuelvo mis necesidades primarias, secundarias, terciarias, necesariamente voy a ser feliz si es que ese proceso no está en comunicación y en compartición con otras personas. Entonces, cuando uno dice, tengo proyectos personales, en realidad el término de proyectos personales queda sumamente corto cuando no consideramos que ese proyecto personal probablemente va a beneficiar a otras personas, y en la medida que las personas que nos rodean sean beneficiarios de este proyecto mío, yo también seré beneficiario de los proyectos de ellos. Entonces, hablar de planes personales, de proyectos personales, considerar que la conducta de uno solamente debe estar dirigida a sus propios requerimientos, a sus propios proyectos, a sus propias ambiciones, ¿no?, es un tremendo error que solamente va a impactar sobre él mismo y por supuesto sobre los demás. Es difícil poder construir una sociedad saludable, y estoy hablando de la salud mental. Es muy complicado construir una sociedad saludable si es que no tenemos en cuenta que la sociedad la formamos todos y que la sociedad es un todo que depende fundamentalmente de la interacción de sus elementos. Tenemos claro que uno solo, que las unidades de todos no suman el total de lo que se puede lograr socialmente. Somos mucho más juntos, somos mucho más en proyectos conjuntos, somos mucho más poderosos cuando planificamos en sociedad. Y hoy, lamentablemente, no estamos pasando por esa situación. Y lo que es más lamentable, hace años que nuestra sociedad no transita por proyectos comunes. Y eso está generando
que nosotros, que estoy seguro queremos a nuestro país y queremos que las cosas sean buenas para todos, nos tropezamos con estas circunstancias que lo único que hacen es romper la posibilidad de que a través de nuestra comunicación y de la empatía, ¿no es cierto?, de poder ver al otro, busquemos proyectos comunes y beneficios para todos. Hoy no estamos buscando beneficios para todos, estamos buscando beneficios personales. Que no está mal si solo me correspondiera a mí, pero sí cuando en ese proyecto jalo totalmente, completamente a una sociedad que lo que más necesita en este momento es equilibrio, tranquilidad, para poder afrontar un proceso que no ha dependido de nosotros, que es la pandemia generada por el COVID-19. Es interesante porque, miren, nosotros consideramos que como seres humanos estamos en un nivel superior en relación a nuestra capacidad relacional, comparada con animales que, entre comillas, consideramos inferiores. Y usualmente cuando hay un grupo de mamíferos amenazados por un peligro, lo primero que sucede es que ellos pueden interpretar que hay peligro simplemente mirando a otro. Y en ese momento, intuitiva e instantáneamente, la manada se junta y se protege. ¿Y saben cómo se protegen? Primero protegen a los pequeños. Primero protegen a las madres y a los pequeños. Eso está conservado ontogenéticamente en el desarrollo de las especies mamíferas, ¿no? Y nosotros, que se supone tenemos una frontalización, es decir, nuestro cerebro ha madurado para poder darnos cuenta de lo importante que es poder conocer todos aquellos factores que van a permitir que seamos mejores, que vivamos en sociedad, ¿no es cierto? Hoy lo utilizamos para hacer análisis erróneos que nos llevan justamente a desvincularnos. Y al desvincularnos, obviamente, será imposible que ante una situación de peligro como la del COVID-19, nosotros podamos juntarnos, proteger a los más débiles y luchar contra esa amenaza. No, no hacemos eso. Cada uno se salvará como pueda. Y entonces causa inclusive asombro cuando uno ve a personas que dicen: ¿por qué en el Perú se ha manejado tan mal la pandemia? Cuando en realidad el Perú fue el país que tomó las primeras previsiones en la región. Y es porque probablemente uno de los factores más importantes que ha impedido manejar correctamente este proceso ha sido nuestra imposibilidad de poder encontrar objetivos comunes. Ha sido nuestra imposibilidad de poder trabajar juntos, todos, para un objetivo común. No estoy haciendo juicios de valor, no estoy diciendo bueno o malo, solo estoy describiendo. Dense cuenta, en su vida, en lo cotidiano, miren al resto y se darán cuenta que efectivamente no estamos trabajando en empatía ni nos estamos vinculando con los demás. Y entonces se puede entender claramente que si la depresión es un trastorno que en un 65-70% es causado justamente por las situaciones de estrés, por las situaciones que nos castigan, el sufrimiento, hoy en día sea una epidemia permanente, constante y que cada vez va en aumento, no solamente en su prevalencia, sino también en la posibilidad de poder enfrentar esa depresión, de poder tomar al individuo y regresarlo a su funcionalidad. ¿Por qué? Porque justamente el factor ambiental, que es la posibilidad curativa de poderse vincular y estar con el otro, se va perdiendo en el tiempo. Y entonces no nos estamos dando cuenta que cada vez nos estamos quedando más solos. Estamos rodeados de muchas personas, pero en realidad estamos solos, sin proyectos comunes. Y entonces, lógicamente, si estoy solo no voy a poder resolver lo que es más importante para mí, porque no me estoy dando cuenta de que lo que es más importante para mí
debe ser importante para todos. Y al no tener eso claro en la mente, ¿no es cierto?, yo mismo me daño y daño al resto. ¿Qué voy a hacer solo? ¿Qué voy a hacer solo si yo pertenezco a un grupo social? Esa es la razón más importante, y les resumo el día de hoy. La razón más importante por la cual la depresión se ha convertido en una enfermedad de emergencia epidemiológica es lo que nosotros estamos haciendo con nosotros mismos. Y eso radica fundamentalmente en el hecho de que, uno, no cuidamos el binomio madre-niño. No cuidamos a las madres embarazadas, no cuidamos a los recién nacidos, no nos ocupamos de la salud, no nos ocupamos de la protección. Y entonces, estos seres pequeños que posteriormente van a ser quienes van a construir nuestra sociedad, no van a estar en condiciones de hacerlo porque nosotros, que éramos los responsables de darles la mejor condición para hacerlo, no lo hemos hecho, no hemos cumplido con nuestra tarea. Y entonces, ¿qué resulta? Resulta que vamos perennizando esta imposibilidad de comunicarnos, vamos perennizando el sálvese quien pueda, porque no podemos ver al otro. ¿Se dan cuenta? Y entonces, ¿cómo no va a haber una mayor prevalencia de depresión? Por supuesto que sí. Y cuando profesionales en salud mental tratan de ayudar a las personas a salir de este cuadro, nos damos cuenta que teniendo los recursos que tenemos, ¿no es cierto?, en muchos casos es insuficiente. Yo les había comentado, ¿no?, que hoy en día el 45% de los pacientes con depresión que llegan a buscar ayuda al equipo de salud mental, el 45% tiene una respuesta inadecuada al tratamiento. Inadecuada. Y el 50% tiene una respuesta parcial. ¿Se dan cuenta? Antes era diferente. Y es esto que nos está sucediendo, ¿no? Esto que llamamos en mi área desesperanza aprendida, ¿no? Uno escucha a nuestros amigos, a las personas que nos rodean y se habla con desesperanza. Por favor, esto nunca se va a arreglar. Siempre vamos a estar igual. Esto no tiene solución. Eso se llama desesperanza. Es una desesperanza aprendida, ¿no?, que lo puede entender en un individuo que está pasando por un cuadro depresivo. Pero una desesperanza aprendida social es grave. Porque paradójicamente, en lo único que estamos de acuerdo es que esto no se va a resolver. Y está en cada uno de nosotros, desde la posición donde estamos, hacer todo lo que sea correcto justamente para empujar los procesos, para que las cosas salgan bien. Siempre estamos esperando a alguien que nos salve, siempre estamos esperando a alguien que nos rescate. Y nosotros tenemos condiciones para hacer las cosas. ¿No es cierto? Nadie es más ingenioso que un peruano para poder resolver problemas, para poder salir de situaciones de emergencia. Pero hay que pensar de manera corporativa. Hay que pensar juntos todos. Porque estamos en un país y en una sociedad. ¿Se dan cuenta? Esa es la razón más importante. Claro, yo lo puedo adornar con términos médicos y les puedo decir, claro, el estrés adverso temprano, ¿no?, el maltrato infantil, la negligencia, claro, ya lo hemos conversado. Pero eso lo podríamos juntar en un término más concreto, pues no nos estamos ayudando, no nos estamos cuidando. Tenemos las mismas amenazas. Nos amenazan los mismos peligros y cada uno trata de resolver de manera diferente. Entonces, la fuerza que debería ser una sola, ¿no?, se termina atomizando. Y al atomizarse, pierde fuerza. ¿Cómo vamos a resolver? Esa es la razón por la cual los trastornos del estado de ánimo hoy son una epidemia. Hoy son una epidemia. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué estamos viendo? Que cada vez la gente se deprime más tempranamente. Hoy se ve con mucho más frecuencia niños deprimidos. 4, 5, 6 años.
con depresiones crónicas que no responden a la ayuda inmediata, ¿no? Y no nos damos cuenta que parte de ese proceso es responsabilidad nuestra. Y si no tomamos conciencia de eso, yo creo que difícilmente vamos a poder resolver, ¿no? No digo que no sea posible, por supuesto que es posible. Hay que entrar en conciencia, pues, lógico. Hay que ver las cosas. Hay que ver con conciencia. Eso es lo que necesitamos. Ya saben ustedes, estamos en nuestro programa Musicalmente, siempre atentos a sus llamadas 512-6161 o al Facebook si tienen alguna pregunta. En realidad, hoy llegué yo a la radio y pensaba, ¿quién me irá a escuchar hoy? ¿Quién me irá a escuchar hoy día? Si todo el mundo está pendiente de la crisis, si todo el mundo está preocupado, si todo el mundo está bajo un estresor, que es importante, un estresor de calidad y cualidad suficiente para poder generar trastornos de ansiedad. Y después nos estamos preocupando o estamos preguntando por qué hay tanto trastorno de ansiedad. ¿Por qué la gente tiene tantos problemas metabólicos? ¿Por qué cada vez hay más personas con diabetes, con obesidad, con hipertensión? ¿Por qué cada vez hay más personas con coronariopatías, más infartos, más accidentes cerebrovasculares? Porque justamente las situaciones de estrés persistentes se vuelven patológicas y entonces afectan directamente al órgano correspondiente. Eso es lo que estamos viviendo. Y eso lo podemos arreglar juntos. De todas maneras. Ese es nuestro compromiso como seres humanos. Es lo que le debemos dejar a nuestros hijos. Esa es la parte que nos toca a nosotros. Componer, arreglar. A ver, tenemos una llamada. Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Sufro por optimismo, por exceso de optimismo, y mientras ella es muy realista y de verdad que ve la realidad de la forma correcta. Y yo soy la que soy idealista, optimista, yo soy la que idealiza la vida, ¿no? Ya, Susanita. Perfecto. Entonces choca un poco con su forma de pensar de ella. Ya. Y en esos aspectos no estamos de acuerdo, pero de repente lo bueno es que nos complementamos. Yo Así es. Y ella me hace pisar tierra. Muy bien, Susana. Ahora contesto tu pregunta. Gracias por tu llamada. Gracias. Para ti también. Muy bueno, Gracias, con muy mucha amable. información. Gracias. Gracias, doctor. Gracias a ti. Para usted y la Radio Filarmonía. Gracias. Bueno, lo que dice Susana es muy importante. Yo quisiera justamente empezar como se debe empezar, ¿no? Miren qué bonito. Susana comparte una relación con una persona que sufre de depresión, ¿no es cierto? Pero miren, Susana, lo primero que ha hecho no es describirme los síntomas de su depresión. Lo primero que ha hecho, ¿saben qué cosa es? Describirme las cualidades de la persona. ¿Saben cómo se llama eso? Empatía. Y nadie lo ha obligado, ¿eh? Ese es el orden de su pensamiento. Yo me refiero a un amigo o a un familiar y ¿qué es de lo primero que hablo? De sus cualidades. ¿Qué les parece? Es una persona realista, es una persona que tiene la capacidad de ver las cosas como son. Miren ustedes. Y Susanita dice, y yo más bien soy idealista. Pero además dice, pensamos diferente. Y miren, en la máxima expresión de la empatía, será por eso que nos complementamos. Fíjense ustedes qué importante la llamada de este momento. Ahí tienen ustedes un ejemplo claro de lo que es mirar al otro, vincularse y mirarlo sanamente. ¿Qué les parece? Eso es empatía. Eso es vínculo adecuado. Muy bien. Y Susana me habla justamente de esta persona que a los 40 años aparentemente ha hecho un cuadro depresivo importante, se le ha recetado un antidepresivo,
¿no? Lo está tomando por 5 años y cuando se ha intentado retirar, aparentemente la enfermedad ha recrudecido. Entonces, ¿cuáles son los factores que pueden hacer que la depresión se convierta en un problema crónico? ¿Ya? En primer lugar, que el cuadro haya empezado muy temprano. Es decir, que de repente yo hice mi primer cuadro depresivo en la adolescencia y a partir de ahí comencé a hacer varios episodios. Entonces, un inicio temprano, varios episodios también podrían cronificar la enfermedad, ¿no? Una respuesta lenta al tratamiento también puede darnos una visión de que la enfermedad probablemente se vaya a cronificar. Y si yo hago un cuadro depresivo después de los 40 años, habiendo hecho cuadros anteriores, es muy probable que tenga que tomar la medicación de por vida. Susanita, es muy probable que esta persona tenga que tomar la medicación de por vida. No se preocupen. Es como ser diabético y tener que tomar su insulina, o ser hipertenso y tener que tomar su antihipertensivo. No hay problema. Si va a estar bien y va a estar sana, que tome su antidepresivo, no hay mayor problema. Lo que sí tiene que ser consciente del proceso que está viviendo. No vale la pena sufrir en vano cuando tenemos tanto que hacer por nosotros y por los demás. Tenemos otra llamada. Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Soy Roberto. ¿Qué tal, Roberto? Cuéntame. No, lo que pasa es que, y bueno, yo soy pianista. Qué lindo. Sí, pianista. Qué bueno, y Roberto. escucho Radio Filarmonía desde que estuve en la universidad. Caray. Sí, pero en la universidad en ese tiempo pues estaba en la época también en crisis, estaba en el Perú, pero no, en el terrorismo. ¿Qué edad tienes, Roberto? Ya tengo 50 y no sé cuánto, ya apenas me perdí la cuenta. No, te digo porque somos contemporáneos. Bueno. Claro, Bueno, claro, yo pero también soy de esa época. Porque usted es menor. No, yo te puedo decir mi edad, tengo 59. Entonces estamos por ahí. Somos promoción, pues, Roberto, caray. Somos promoción. Cuéntame. Bueno, no, la que pasa es que ahora me está dando ganas de comer mucho. Ya. Cada vez que cuando ya en mi tiempo libre que no tengo nada que hacer o a comer, a veces me da ganas de comer bastante. O sea, esa ansiedad. Y esa ansiedad siempre lo he tenido, de niño. Ya, eres muy ansioso. Sí, de niño lo he tenido. Y mi mamá me decía, ¿qué pasa? Tú eres muy... No me decía ansioso. Me decía una palabra, no me acuerdo, ya falleció mi mamá. ¿Aprensivo? No, me decía, eres muy... ¿Cómo se sabe? Bueno, ya no me acuerdo, pero es un sinónimo de ansioso. ¿Angustiado? Ahora se llama ansiedad, pero ella me decía otra palabra. Ya. Sí, pues. Eso es todo, doctor. ¿Cómo vencer la ansiedad? Gracias. Ya, nada, Roberto. Muy bien. Bueno, habría que ver las circunstancias de Roberto, aunque él claramente reconoce que siempre ha sido una persona, vamos a usar un término coloquial, ¿no? Siempre ha sido una persona nerviosa, ¿no? En realidad, eso depende mucho, no tiene que ser un trastorno, puede ser, por supuesto, parte de la personalidad, ¿no? Hay personas que son aprensivas, ¿no? Que son preocupadas, que les gusta que las cosas estén claras, ¿no es cierto? Que las cosas estén mejor, que no cambien mucho para seguir una línea siempre, ¿no? Y evitar el estrés de los cambios. Entonces, cuando uno es por personalidad aprensivo, ¿no? Va a tener esta percepción, pues, de que tiene una preocupación permanente, ¿no? Ahora, habría que ver, Roberto, porque si la pandemia ha hecho que cambien tus actividades, ¿ya? Y por esta circunstancia estás más tiempo en tu casa, es común que aquellos espacios en los que tú tenías una ocupación clara y una actividad, ¿no? Ahora los estés llenando con una buena comida. Es muy probable. Te digo, uno de los problemas que está habiendo en pandemia es justamente que las personas, al disminuir su actividad física, ¿no es cierto? Y tener más tiempo en la casa, en una condición sedentaria, aumenten el apetito y esto se reverbere. Entonces, ahí evalúa de repente, mi querido Roberto, salir a caminar unos 40 minutitos como que si te va el tren 4 veces por semana,
vaya a ser buenísimo para ti y no haya necesidad de hacer mayor cosa que ejercicio. Te mando un fuerte abrazo y gracias por llamar. Tenemos otra llamada. Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Aló, buenas tardes, doctor. Mi nombre es Joel. ¿Qué tal, Joel? Ya ¿Cómo lo he estás? llamado hace un tiempo para comentarle algunas cosas. A ver, Joel. Bueno, sí, doctor. Quería comentarle lo siguiente, ¿ok? Yo desde hace un tiempo he estado teniendo problemas de ansiedad. Ya. Y, bueno, una cosa que descubrí gracias a un tratamiento con un médico es que yo sufro de una condición que se llama pectum excavatum, Ya. que hace que cuando yo tengo los ataques o los cuadros de ansiedad, mi respiración no pueda ser lo suficientemente fuerte para que pueda mi propio cuerpo tranquilizarse, ¿no? Entonces eso poco a poco lo estoy trabajando, lo he ido avanzando con terapias y con, ¿cómo se llama?, con ejercicios. Joelito, Y dime, ¿puedo hacerte una pregunta? dime, claro. ¿Qué especialista te ha dicho que tienes dificultades para respirar por tu pectum excavatum? ¿Ah? Un neumólogo. Ah, ya. Entonces Sí. tu pectum excavatum debe ser importante, ¿no? Es especialmente en la parte superior, ¿no? En la Ya, parte ya, ya. de... Sí, Ya, correcto. sí. Correcto. Entonces, bueno, poco a poco yo he ido haciendo los ejercicios y poco a poco siento Ha como ido si mejorando. mi respiración va mejorando y me ayuda Perfecto. con la ansiedad. Ajá. Pero el tema es que aún así los ataques de ansiedad siguen siendo bastante fuertes, ¿no? Y bueno, yo estoy tomando ahorita una medicación ¿Qué estás tomando? que me recetó mi médico. Estoy tomando quetiapina de 300 miligramos, Ya. estoy tomando la motrigina de 100 y en la Ah. mañana y clomipramina de 125 al mediodía. Ya. Ajá. Ya. Y dime una cosa. Me imagino que esto te lo ha recetado un psiquiatra, ¿no es cierto? Sí, claro. Ya. ¿Y qué te ha dicho que tienes? Lo que pasa es que él fue mi psiquiatra por varios años y hace poco tuve una recaída, bueno, me volvieron los ataques de ansiedad como antes de que él me vea y digamos que no hemos podido ordenar bien cuál es el diagnóstico. No hemos tratado de dar un antidepresivo para tratar de bajar la ansiedad Ya. y mantener las otras dosis, sí. Ya, yo me imagino que tu psiquiatra va a tener la oportunidad de reunirse contigo más frecuentemente y tener una conversación más larga. No, porque esta farmacopea no es un poco más compleja y habla de un proceso que efectivamente puede estar comprometiendo el sistema de la ansiedad, pero que es un poquito más extendido, ¿no? Pero me imagino que él conversará contigo para poder ayudarte en esto, ¿ya? Me parece perfecto los ejercicios. De hecho, uno de los síntomas más frecuentes de la ansiedad, mi querido Joel, es la sensación de falta de aire, ¿no? Y claro, cuando hay un proceso mecánico que claramente genera esa sensación, se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Si yo sufro de ansiedad y tengo sensación de falta de aire, que tiene un motivo real, ¿no es cierto? Probablemente esto nuevamente genere la ansiedad y esto dé vueltas efectivamente, mi querido Joel. Yo espero que con el ejercicio esto en realidad se resuelva y conversa con tu médico, ¿cómo se llama? A ver el criterio para esta combinación, ¿no? Que como te digo, habla de un proceso más extendido que creo que sería bueno que tú lo conocieras bien para tomar previsiones y alternativas correctas con respecto a tu vivencia actual y el futuro, ¿ya? Ok, muchas gracias, doctor. No, Hasta a ti, luego. te mando un fuerte abrazo. Hasta luego. Ok, chao. Muy bien. Hay que tener, pues, justamente esta visión, ¿no? Uno puede tener ansiedad. La ansiedad puede ser un trastorno o puede ser un síntoma. ¿Estamos de acuerdo? Puede ser un trastorno o puede ser un síntoma. Yo puedo tener depresión y tener dentro de mi cuadro depresivo como síntoma ansiedad. O puede tener claramente un trastorno de ansiedad, ¿no? Un trastorno de ansiedad generalizada. Entonces, puede ser, como les digo, un signo o un síntoma. Aparentemente, en el caso de Joel, es un síntoma, ¿no? Más que un trastorno. Es un síntoma como parte de otro proceso, ¿no? Que creo
Y como siempre les digo, en el Perú hay excelentes psiquiatras, ¿no? Probablemente su médico esté tratando con propiedad. Tenemos otra llamada. Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Cómo está, doctor? Sí, ¿con quién tengo el gusto? Usted está hablando con Vladimiro. ¿Qué tal, Vladimiro? ¿Cómo estás? Doctor, Ahí. tengo 63 años. Uy, estamos por ahí. Dime. No puede ser. Pero yo me considero como un muchacho de 40, Me parece muy bien. 25 años. Ya. Y fíjese, mi vida ha sido un poco agitada. Ya. Una vida muy dolorosa, tal vez. Caray. Estando siempre en la violencia psicológica. Ujú. En varios lugares del Perú, de la vida. Y ahora, al tiempo que tengo, he analizado dónde está el problema de la esperanza de un país. Y yo tengo la solución. ¿Cuál es, Vladimiro? Y cada vez que yo pienso en esta solución, me deprimo y me pongo un poco mal, o sea, por no llevar a cabo esta situación. No lo puedo llevar a cabo esta situación por motivo de que de repente la pequeña empresa que tengo yo me toma más tiempo, los trabajos me toman más tiempo, y mucho más tiempo, y no puedo llegar a decirle a alguien qué es lo que tenemos que hacer. Yo lo he escuchado hace cuestión de 10 minutos. Siempre escucho Filarmónica para desestresarme, pero ahora que lo escuché, pensé que usted estaba hablando del problema actual del país, pero después cuando vinieron las llamadas, era por problemas de repente personales. Yo le estoy tocando el tema por un problema de un país, y considero que usted, si tiene la misma edad que yo y se considera un hombre de 40 a 35 años, es una persona capacitada para llevar cambios estructurales y sociales de un país. Y creo que así va a ser. Yo considero de que de repente en alguna otra oportunidad la tenga que llamar, porque si no me voy a tomar más tiempo. Ujú. Pero sí quisiera coordinar con usted y con muchos jóvenes que tienen una cultura de repente más filarmónica y puedan ayudarnos para llevar a cabo Perfecto. este tema, este punto a un final feliz de un país que necesita urgentemente una esperanza. Muy bien, Vladimiro. Te agradezco muchísimo la llamada, Vladimiro. Otra oportunidad para yo poder explicar todo el proceso y podemos empezar a trabajar. Muy bien. Te mando un abrazo, Vladimiro. Gracias por llamar. Por haberme escuchado. Gracias. Bueno, ojalá el proyecto de Vladimiro, pues bueno, de hecho, empieza siendo bueno cuando piensa que se debe hacer entre muchas personas, ¿no? Lo cual me da mucha alegría, ¿no? Que justamente que las personas piensen en el país como un todo, ¿no? Y como una sociedad y en la que todos tenemos que poner el hombro para salir adelante. De eso que no quepa ninguna duda. Y yo creo que más allá de las capacidades cognitivas, me refiero a más allá de los procesos educativos y de los procesos profesionales, ¿no? Y yo creo que las sensaciones, los sentimientos y las emociones que pueden ser transmitidas probablemente sean este factor, esta adherencia, esta sustancia que nos permita juntarnos, ¿no? Y buscar proyectos comunes. Cada uno puede hacer lo mejor posible desde donde está, estoy seguro. Y yo creo que ya desde el momento que Vladimir está ocupado y invirtiendo su tiempo en que su pequeña empresa, ¿no?, sea buena, salga adelante, sea productiva, ¿no? En ese sentido, por supuesto que ya está trabajando claramente por el país, ¿no? Que es lo que todos
deberíamos de hacer desde el lugar donde nos encontramos. Muy bien. Y entonces estábamos conversando sobre la depresión y les comentaba pues que la ansiedad podría ser un trastorno o un síntoma, ¿no? La ansiedad es un síntoma muy frecuente en muchos trastornos, en muchos, ¿no? Pero siempre hay que tomar en cuenta cuál es el trastorno de fondo, el mayor, ¿no?, que podría estar produciendo ese síntoma. Muy bien. Entonces, cuando uno está frente a un cuadro depresivo que no se resuelve, es menester que el profesional pueda hacer más bien una historia longitudinal del paciente, es decir, una historia en el tiempo. A veces cometemos el error de fraccionar nuestra vida, es decir, que cada situación que hemos pasado le damos una explicación en ese momento. Eso se llama un análisis, eso significa que se hace un análisis transversal, pero el ser humano es uno solo. Su vivencia hay que medirla de manera longitudinal, en el tiempo. ¿Por qué? Porque todos los individuos tenemos síntomas de rasgo, es decir, problemas que nos han acompañado toda la vida, y síntomas de estado, que son los síntomas que tengo cuando hago una crisis. ¿Estamos de acuerdo? Les voy a poner un ejemplo de una depresión refractaria. Vamos a suponer que voy al médico, no tengo un trastorno depresivo, me tratan la depresión y salgo de ese cuadro agudo. Ya no estoy tan triste, ¿no es cierto? Puedo realizar mis actividades, me puedo contactar con todos, ¿no? Pero me queda un pequeño problema para concentrarme y un pequeño problema con mi memoria de corto plazo, ¿no? Y entonces si yo miro hacia atrás, ¿no?, me voy a dar cuenta que de repente ese mismo problema lo he tenido en el mismo cuadro y lo tengo terminado el cuadro. Es decir, que mi problema de atención y de memoria me ha acompañado toda la vida y que no está en relación necesariamente con la depresión, pero que se vincula. Ese es un síntoma de rasgo. De repente, por ejemplo, yo soy un adulto que tiene un trastorno por déficit de atención, que empezó de pequeño y lógicamente nunca se resolvió porque el trastorno por déficit de atención que le da a los niños no se resuelve en el tiempo. Antes se pensaba que sí, hoy se sabe que no. Lo que pasa es que los síntomas van cambiando, ¿no? Y ya cuando uno es mayor, el síntoma más preponderante del déficit de atención es justamente la falta de registro. No registramos lo que escuchamos. Y entonces nos preguntan, oye, yo te dije, y uno dice, no me has dicho. Pero en realidad sí nos dijeron, pero no registramos. Entonces comenzamos a pensar que tenemos problemas de memoria. Pero si me paro un momento me voy a dar cuenta que siempre lo he tenido. Por lo tanto, no está en relación con mi depresión. Por eso es bueno explorar a las personas longitudinalmente para ver qué cosa es qué y poder tener claro cuáles son los síntomas que siempre me han acompañado y cuáles son los síntomas que hago en crisis, ¿no es cierto? Porque probablemente el tratamiento en una crisis depresiva vaya a ser uno y más bien en el mantenimiento vaya a ser otro. No necesariamente tienen que ser exactamente iguales. Por eso no se sorprendan si en algún momento van ustedes a buscar ayuda porque están transitando por un cuadro depresivo, el médico les hace el tratamiento, salen ustedes del cuadro y dependiendo de qué síntomas residuales queden, el médico les plantee un cambio, un pequeño cambio para poder mejorar aquello que todavía queda, ¿no es cierto? Y que no se ha podido resolver con el tratamiento anterior. Eso pasa con cierta frecuencia, sobre todo cuando estamos frente a trastornos depresivos crónicos. Cuando estamos frente a trastornos depresivos crónicos y se hace el tratamiento y gracias a Dios el paciente sale, algunas cosas quedan como síntomas residuales y entonces es menester ir acomodando el tratamiento tanto desde el punto de vista psicoterapéutico como desde el punto de vista farmacológico, si es que el paciente está tomando un fármaco, ¿no es cierto?, para poder afrontar aquellas cosas que todavía quedan. Y ustedes me dirán,
Pero ¿por qué es importante tratar los síntomas que quedaron, que son pocos, si en realidad lo grueso que me molestaba ya lo resolví? ¿Por qué? Porque en los trastornos depresivos crónicos, cuando quedan síntomas que no se resuelven, esos síntomas después son el inicio de un nuevo cuadro. Entonces, en lo posible, cuando se trata un cuadro depresivo, hay que tratar de colapsar, de resolver todos los síntomas. Que no quede nada en lo posible. A veces no es posible llegar a eso, pero si es posible hay que hacerlo, justamente para que la posibilidad de recaída sea menor. Regresando a lo que nos comentaba Susana, ¿no? Si yo estoy frente a un paciente con un trastorno depresivo crónico que se ha extendido mucho tiempo, ¿no es cierto? Y la medicación me logra sacar del cuadro, lo más adecuado es continuar con la medicación. Y voy a recordarle algunos parámetros que son importantes porque a pesar de que lo hemos hablado varias veces, yo creo que es importante recordarles lo siguiente. Un antidepresivo no es un antiinflamatorio, no es un antibiótico. Un antidepresivo es un antidepresivo, que lo que va a hacer es actuar sobre el sistema nervioso para poder resolver aquella situación del sistema de regulación del estado de ánimo que está fallando y que no nos permite poder tener una emocionalidad correspondiente a la situación que vivimos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando yo tomo el fármaco, les he dicho esto en varias oportunidades, los antidepresivos se demoran 7 a 21 días en hacer efecto. No es que mañana el paciente se va a sentir bien. Tampoco significa que al día 21 recién se va a sentir bien. No, poco a poco se va a ir sintiendo bien y resolviendo el problema. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una vez que se resuelve el problema, el paciente debe seguir con la medicación. ¿Por qué? Porque la medicación no solamente se indica para resolver el problema de la depresión, sino que también se indica justamente para lograr que no haya recaídas. Entonces, una forma de garantizar que no haya recaídas es prolongar el tratamiento por lo menos un año. Pero si es un paciente que viene con episodios anteriores, la recomendación es que la medicación se tome 2 años para evitar las recaídas. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a suponer que estamos frente a un paciente que ya ha tenido depresiones anteriores y ha sido tratado farmacológicamente 1 o 2 veces y esta es la tercera vez. Entonces es recomendable que mejor no toquen el fármaco y que lo sigan tomando en el tiempo, porque hay que tener cuidado porque no todas las recaídas son iguales y no todas las salidas de las recaídas son tan fáciles como las anteriores. Entonces, por favor, sigan al pie de la letra la indicación de su médico, sigan al pie de la letra la indicación de su terapeuta, porque estoy seguro que ellos le van a dar la recomendación más correcta, más acoplada a su situación, más adecuada para cada uno de ustedes y van a poder afrontar el problema sin mayor dificultad, ¿no es cierto? Acá nos preguntan en el Facebook, Norma nos dice, ¿qué factor juega la extrasensibilidad en la depresión? Lo veo en muchas personas creativas en el arte. Excelente pregunta. Mira, Norma, buenísima tu pregunta. Bueno, una de las características de la personalidad del artista es la sensibilidad, por supuesto, ¿no? Una de las cualidades del artista es la sensibilidad, ¿no es cierto? La posibilidad de poder sentir más profundamente, la posibilidad de poder interpretar más allá de lo que un mortal lo podría hacer en la música, en la pintura, en la escultura, en lo que fuera. ¿Estamos de acuerdo? Pero así como uno es sensible en el arte, también es sensible en las interacciones. Porque así como interpreta la música, interpreta la pintura, interpreta la escultura, también interpreta las conductas de las personas y también interpreta sus propias conductas. Por lo tanto, la sensibilidad, no solamente para interpretar, sino para poder involucrar lo que siente el otro dentro de él, va a ser mayor. Y por eso su interpretación va a ser mucho más profunda y sentida. Y eso no debe calificarse como un defecto,
sino como una característica de este artista, que es más sensible. Es una cualidad ser sensible, pero como no es un patrón en todas las conductas, ¿no es cierto?, al artista se le va a ver más sensible y probablemente diferente, porque justamente la cualidad que tiene de la sensibilidad y le permite ser un extraordinario artista, ¿no es cierto?, la va a aplicar también en sus relaciones interpersonales. Y si un mortal como yo, así simple, ¿no es cierto?, se expresa de una forma determinada, ¿cómo se llama? Probablemente, ¿no?, el artista vaya a tener una sensibilidad y una interpretación. Y yo debo estar en condición de poder entender eso, ¿no? Es como un patrón para todos los seres humanos. Es lo que les decía. ¿Qué cosa es la empatía justamente? Poder ver que el artista es más sensible. Por lo tanto, tendré claro de sus interpretaciones que van a estar cargadas de sensibilidad y emocionalidad, ¿no es cierto? Y es una característica que puede ser hermosa si es que cada uno, como les digo, tiene la capacidad empática de comprender al otro, ¿no? Nos escribe Marcos, ¿no? Y nos habla pues que efectivamente, como habíamos conversado al principio, estamos en una crisis social importante, pero como bien señala Marcos, todos somos responsables de esa crisis, ¿no? Y Marcos nos dice que probablemente también la crisis moral, ¿no es cierto?, en general y en especial, nos dice él en la clase política, podría ser un factor importante también para poder, para estar en esta condición tan inestable como estamos en este momento, ¿no? Gracias, Yanina, por tus comentarios. Muchas gracias por seguirnos. Jesús nos comenta, Jesús Córdoba nos comenta que tiene 65 años, Jesús Somos Promoción, y cuando hace algo, ¿no?, torpe, tiende a autoagredirse físicamente. Esto es depresión, necesito litio. Una buena pregunta, Jesús. Mira, la autoagresión puede tener varios orígenes, ¿no? No es común encontrar gente que se autoagreda a los 65 años, ¿no? Te diría que es bastante infrecuente, ¿no? Por lo tanto, yo te sugeriría que busques ayuda profesional porque me falta información para decirte qué hacer. Como te digo, es una conducta que no es común, puede estar en relación a varias patologías, ¿no?, a varios trastornos del área de la salud mental, y yo creo que sería necesario que vayas a un psiquiatra para que pueda determinar el origen de la autoagresión, ¿no? Porque si esto pone en peligro tu vida, mi querido Jesús, deberías hacerlo ya, ¿no es cierto? Para que después, sabiendo exactamente qué es lo que tienes y tomando las previsiones del caso mejores, ¿no?, y vivas más tranquilo. Pero es necesario, en este caso, Jesús, que tengas la visión de un profesional, de un psiquiatra para poderte ayudar, ¿no? Nos escribe también Milagros y nos dice que existe música que active el estado de ánimo. Por supuesto, Milagros. Estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, existe la musicoterapia, ¿no?, que suele ser muy, muy eficaz, sobre todo en los trastornos del afecto, ¿no? Es un tratamiento complementario de los trastornos del estado de ánimo que pueden ser muy, muy importantes, sobre todo para aquellas personas que aprecian el arte, tienen sensibilidad para poder sentir la música, ¿no es cierto? Y esto probablemente los va a ayudar muchísimo, muchísimo cuando pasen por un cuadro de estas características. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es bien importante tener esto en cuenta. Yo quería comentarles que hoy tenemos una tarea, ya quiero decirles, tenemos una tarea fundamental. Yo creo que las crisis son una oportunidad que nos permite poder observar qué es lo que pasa alrededor nuestro y cuánto nosotros podemos hacer para solucionar los problemas. Nos pasa con mucha frecuencia que esperamos que otros solucionen los problemas que son globales, pero en realidad, como cada uno de nosotros forma parte de la sociedad y la sociedad es una, somos nosotros quienes tenemos que resolver. Y para eso entonces tenemos que tener la voluntad
de poder estar sintonizados con los demás, de poder estar sintonizados con la sociedad, de poder estar sintonizados con el bienestar de todos. Y yo creo que esa va a ser la única forma de ponernos todos de acuerdo para llevar objetivos comunes. ¿Ya? Yo espero que esta crisis se solucione rápidamente. Yo espero que las buenas voluntades y el afán del bienestar común haga que todos entremos en una racionalidad que, como les digo, nos permita llevar caminos comunes.